quiero invitar a pasar por acá, que no se me pierda esto, quiero invitar a pasar por acá al hermano Manuel Sánchez, a quien el Señor bendiga en esta tarde, como dicen los hermanos metodistas pentecostales, de donde él viene, y él va a estar a cargo de Sola Fe. Bueno, ya hemos sido bendecidos por el Señor por estar acá, porque es edificador siempre escuchar de su palabra. Bueno, por ahí me presentaba el hermano, yo me llamo Manuel Sánchez, yo soy hijo de pastor. Mi padre en este minuto está con un problema de salud, por lo tanto me ha tocado la tarea de un poquito dirigir la iglesia en la cual nos congregamos, hacer las veces, ¿no es cierto?, de la tarea pastoral. Pero eso ha sido solamente por designio del Señor, no que yo lo hubiese buscado, sino que solo el Señor lo ha hecho así. Como decía el hermano, yo vengo de la iglesia metodista pentecostal en Peñalolén. Nosotros nos pusimos un nombre, Iglesia Templo Palabra de Gracia, porque cada vez que decíamos Iglesia Metodista Pentecostal nos llovían las críticas. Así que tuvimos que camuflarlo un poquitito. Pero bueno, el Señor es bueno, y como decía el hermano Luis, tengo 20 minutos, difícil misión para un pentecostal, pero vamos a tratar de hacerlo. Bueno, la lectura base de esta palabra, que es sola fe, está en Romanos 1, 17, Romanos capítulo 1, versículo 17. Solo ese versículo. No sé, ustedes dirán si nos ponemos de pie o así sentaditos nomás lo leemos. Lo leemos en el nombre del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así como estamos, oramos al Señor. Señor, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque frente a nosotros está tu palabra, Señor, la cual nos edifica día a día. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea hablando a través de nosotros, Señor, para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, para hablar de fe, primero tenemos que hablar de caída y saber que cada uno de nosotros estábamos en una condición que era de pecado y de muerte. Esa era nuestra condición. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no dice algunos, dicen todos pecados. No se excluye, mi hermano, no se excluye ninguno de los que estábamos aquí. Nosotros también estábamos en esa condición. Y esa condición nos va a acompañar toda nuestra vida. Pero usted me dice, pero ¿cómo si yo ya estoy en la iglesia? Sí, pero le tengo una noticia. El apóstol Pablo, el verdadero apóstol Pablo, dijo, miserable de mí, estando en su ministerio, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no se quedó ahí, sino que fue más allá y dijo también, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que, hermanos, si alguno dice lo contrario, le tengo una noticia, está pecando porque está mintiendo. Así que es por este motivo que nuestro hermano Martín Lutero, uno de los reformadores, despertó a través de la palabra y se paró frente al poder romano, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica Romana de ese entonces y dijo, aquí hay algo malo, porque en lo que hemos leído que me dice el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué maravillosa esperanza encontró nuestro hermano Martín Lutero. Toda esa desesperación que él tenía por agradar a Dios, toda esa desesperanza por no poder alcanzar misericordia. El hermano iba, oraba, se confesaba día a día. Los curas ya estaban aburridos de confesarlo. Iba cada minuto a confesarse porque él no podía alcanzar la misericordia de Dios. La desesperanza no desaparecía. Entonces, los superiores de él lo mandan a estudiar la Biblia. Dicen, estudia Romano. Y resulta que se encontró con estas palabras, mas el justo por la fe
vivirá. Entonces, dicho esto, tenemos una pregunta, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, ¿qué espera usted, mi hermano? ¿Qué es lo que espera usted en su corazón? ¿Una casa? ¿Un auto? ¿Dinero? Déjeme decirle que eso no es la fe. La fe no es eso. La fe es estar conforme con lo que Dios nos ha dado. Y si usted espera lo otro es porque no está conforme. Yo no quiero decir que usted se despreocupe de su familia, que no planifique su vida junto a su familia, porque es responsabilidad de padres solamente. Nada más. Pero si en su corazón aparecen las cosas materiales cuando hablamos de fe, vamos por mal camino. Entonces, mis hermanos, aparece otra pregunta. ¿Para qué es la fe? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mi hermano, ¿usted cree que Dios está preocupado de la casa, está preocupado del auto, está preocupado de arreglarnos la situación económica? Dios es más grande que eso. Dios está preocupado de otra cosa que nosotros no podemos hacer. Dios está preocupado de resucitarnos. Entonces nos va quedando más claro, mis hermanos, que la fe no es para alcanzar cosas materiales y la fe ni siquiera es para confiar que alguien se va a sanar, porque eso está solo en la voluntad de Dios. La fe es para alcanzar nuestra salvación, porque la palabra nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí le voy a leer una declaración muy poderosa de lo que es la fe que aparece en Colosenses capítulo 1. Si usted puede leer todo el capítulo, mi hermano, léalo por favor. Yo voy a leer desde el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual
también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mis hermanos, Él nos está presentando perfectos ante el Padre. Perfectos, mis hermanos. Y eso es fe. Confrontarse, usted, yo, mis hermanos, que somos de un cuerpo de muerte, pero que Él nos está presentando aptos y justificados delante del Padre. Ahora bien, pues bien, hemos visto qué es la fe, hemos aclarado un poquitito qué es la fe. Tenemos que hacernos otra pregunta. ¿De quién es la fe? ¿De quién es la fe? Romanos 1:17, ¿no es cierto? Lo que hemos visto que dice: más el justo por la fe vivirá. Su fe, mi fe, ¿es nuestra esta fe? Efesios 2:5 nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Puede un muerto decidir vivir? ¿Puede un muerto pararse y decir: yo quiero vivir? No, ¿no es cierto? Ningún muerto puede pararse y decidir vivir. Entonces, tenemos que recordar una conversación que Jesús tenía con sus discípulos y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro fue y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esta tremenda declaración que se mandó Pedro, con esta tremenda seguridad, con esa tremenda fe, dirá usted, más adelante ni se arrugó en negar al Maestro. Ni la pensó dos veces. Le dijeron: ¿tú andabas con el Maestro? No, yo no andaba. Yo no andaba con él. Pues mis hermanos, nosotros somos así. Nosotros somos un poquitito como esta escena de Pedro, porque es el reflejo de nuestras vidas. En un momento queremos comernos el mundo, ir a predicar a las naciones, pero en otro momento con nuestros actos decimos que no le conocemos. Volvamos a lo que conversaban los discípulos y Jesús, después que Pedro da una respuesta tremendamente contundente. Cristo nos entrega algo aún mayor en Mateo 16:18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Le está diciendo a Pedro que Pedro iba a ser la roca? No, el Maestro le estaba diciendo: Pedro, Pedrito, tú con todas tus fallas, mírame, que yo soy la roca. No tú, como lo dicen por ahí algunos. Entonces, mis hermanos, Cristo está hablando sobre Él. Cristo está hablando de que se tenía que edificar la iglesia sobre Él. Entonces, si la iglesia se edifica sobre Él, nosotros tenemos seguridad, porque el Hades no va a prevalecer contra ella. Entonces, ahí podemos recoger la seguridad de nuestro destino eterno. Y vuelvo a preguntar entonces, ¿puede un muerto decir: tengo fe y vivir? La respuesta es contundente, es un no, por supuesto que no. Y por eso la Biblia nos dice: más el justo por la fe vivirá. Pero no hemos contestado de quién es la fe. Y Habacuc nos da la respuesta en Habacuc 2, 3 y 4. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo dice, no dice por la fe, dice por su fe vivirá. Nos queda claro, mis hermanos, que la fe no es nuestra.
La fe es del Señor. Él puso esta fe en cada uno de nosotros, porque si no, no hubiésemos sido capaces de decir, sí, soy un pecador. Qué hermosa declaración nos entrega Habacuc. Nos dice, espérenlo, no desfallezcan. Sé, dice Dios, que su alma no es recta. El Señor nos dice, recuerda cada ratito, no son rectos, ustedes no lo son. No es de ustedes. Dice, porque debemos vivir a través de su fe. Qué glorioso, hermanos. Entonces Dios mismo, a través de Zacarías, nos dice, hijos, no es por ustedes, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Con mi espíritu, lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora entendemos entonces a nuestro hermano Martín Lutero cuando buscaba agradar a Dios y no lo podía conseguir. Porque no era por sus fuerzas, no era por sus méritos, porque no era por sus obras, sino por la obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que nos hizo ver nuestra realidad y que por fe nos entrega esta salvación tan grande. Entonces, mis hermanos, no me vayan a tratar de hereje con lo que voy a decir, pero yo borraría la parte donde dice más el justo por la fe vivirá y escribiría el justo más por mi fe vivirá, dice el Señor. Porque eso es lo que nos está mostrando. Y debemos tatuarlo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para encontrar aliento, para que en estos minutos difíciles que está viviendo nuestro país, nosotros podamos mirar a Cristo. Y solo a Cristo, para encontrar ánimo en los días difíciles y saber que esta fe no es para encontrar o conseguir cosas, mis hermanos, sino que es para que un día lleguemos a la morada eterna que está con Cristo Jesús, Señor nuestro. Judas, los versículos 20 y 21, Judas tiene un solo capítulo, versículos 20 y 21 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para gozar de riquezas? ¿Para gozar de autos? ¿Para gozar de casas? No, dice, para vida eterna. Vivamos esta fe maravillosa sabiendo que nuestro Dios nos ha escogido y nos ve justificados a través de quien derramó toda su sangre, hasta la última gota de sangre, que es nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a empaparnos de tu palabra. Ayúdanos a ir más allá, Señor, y perdónanos porque en estos días difíciles, Señor, hemos sido egoístas. Señor, porque nos gusta estar en nuestros templos, pero ayúdanos a ir donde está la necesidad. Señor, ayúdanos a mostrarte, Señor, al mundo. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y te glorifiques a través de tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este momento, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga. Muchas gracias.